Hola, buenas tardes. Aquí estamos con José Giovanni Bastidas Ponce, ingeniero forestal, es el invitado a este foro chat del sector forestal venezolano. Esta ventana para dar a conocer más sobre esta maravillosa carrera y compartir con colegas sus experiencias y qué puede aportar a esta maravillosa profesión. Entonces, bienvenido José Bastidas. Bueno, aquí la pantalla es todo tuya. Cuéntanos. Gracias, Luisa. Y ante todo, pues quiero felicitar a ese grupo de colegas que de verdad han hecho un excelente trabajo. Dentro de ellas, por supuesto, Sara Jiménez, Demi Rosales, Nora, tu persona, y otro número importante de colegas que de alguna u otra forma están fortaleciendo nuestro gremio con este grupo. Este grupo de verdad, yo estoy formando parte hace unos cuantos años, desde sus inicios, creo que fue el profesor Lozada, uno de los fundadores de este grupo, y de verdad ha sido muy gratificante reencontrarse con una gran cantidad de colegas que de verdad eh, mucho tiempo sin intercambiar ideas, informaciones, y de verdad es un momento especial para mí haber sido invitado a esta entrevista. Ya previamente pues, había participado de uno de los foros chat, y bueno, de verdad aquí estamos para compartir esas vivencias, compartir conocimientos de ingeniería forestal a los que somos hoy día. Maravilloso. Gracias, José, por haber aceptado esta invitación. Bueno, yo creo que todos se acuerdan de mí, yo no me presenté, soy Luisa Sago, ingeniero forestal, y para mí es un honor estar acompañándolos a ustedes en esta entrevista. Bueno, José, cuéntame un poco cómo fueron tus inicios, qué te motivó a estudiar ingeniería forestal. Sé que eres de Boconó. ¿Y qué te llevó? Cuéntame, ¿qué es lo que más te atrajo o qué experiencia o qué situación te llevó a estudiar esta hermosa carrera? Mira, de verdad te cuento que fue algo bastante extraño, soy sincero, de cómo llegué a estudiar ingeniería forestal. Sí me estaba muy apegado al ambiente desde que estaba en el liceo. Yo estudié en el Liceo Juan Bautista de la Costa de Boconó, y aquellos famosos proyectos que se hacen en quinto año de biología. Yo estaba unido a un grupo de compañeros para aquel entonces y comenzamos a desarrollar un trabajo que se llamaba Las riquezas naturales del municipio Boconó. Imagínate. Casualmente una de esas riquezas que mencionábamos en aquel trabajo hoy día fue afectada por estas fuertes lluvias que cayeron en el estado de Trujillo, específicamente en el pueblo de Niquitao, un pueblo muy bonito, muy pintoresco de allá del estado de Trujillo. Entonces, de allí de verdad sentí mucha pasión hacia lo que es la conservación del ambiente, todo esa conexión con el bosque, con el campo. Entonces, para aquel entonces, cuando participábamos, o mejor dicho, escogíamos la carrera, yo en aquel entonces recuerdo que fue ingeniería agronómica, me gustaba bastante, ingeniería civil e ingeniería forestal. Esas fueron mis tres opciones, y cuando salieron los resultados del CNU, CNU. sí, salí asignado para la Universidad Experimental de los Llanos en Barinas, en ingeniería agronómica. Y bueno, no me quedó otra, y de verdad, pues, una de los, vamos a decir que de los motivos que me llevó, aparte de que me gustaba la ingeniería agronómica, era que también tenía familiar allá en Barinas, y anteriormente uno también buscaba ese beneficio de manera tal de que de alguna u otra forma ayudarse con lo que es cuestión de gastos, ¿no? Económicamente. Sí, entonces, en aquel entonces, bueno, me fui a Barinas, comencé a estudiar Barinas en la universidad, una belleza de universidad, de verdad que quedé bastante impactado.
hice mi básico de ingeniería. Allí en la UNEYES se hacía el básico de ingeniería agronómica, ingeniería agronómica. El básico era el mismo para todos los 3 primeros semestres. Y posteriormente uno escogía cuál de esas ramas de la ingeniería iba a seguir. Si era agronomía, se iba para Guanare. Si era ingeniería de los recursos naturales, se iba para Guanare. Si era ingeniería agrícola, que también existía, se venía para San Carlos. Y si era ingeniería agroindustrial, para San Carlos. En ese tiempo pasaron mis 3 semestres. Yo estaba aquí entre ingeniería agronómica, que era por la cual había optado estudiar allí, pero me gustaba mucho la ingeniería agroindustrial. Entonces, yo siempre estaba en ese vaivén. Pero como todo andino, nosotros somos muy apegados al clima y esto. Y ahí me decían, tú eres loco, tú te vas a ir a estudiar posteriormente a San Carlos, que eso es un horno, vivir en San Carlos es un horno, que de hecho hoy doy fe de todo esto, ¿no? Sí. Pero más adelante, entonces, te cuento esto porque como son las cosas, ¿no? Y vivo acá en San Carlos, pero bueno, retomando lo que te estaba diciendo, resulta que, bueno, terminé mi básico y en uno de esos tiempos fui a Mérida porque siempre me ha gustado hacer deporte, no conocía Mérida, tenía unos familiares viviendo allá, tenía un primo que estudiaba allá y tenía que ir a participar de una eliminatoria, de unos juegos, porque yo siempre representé a Trujillo en las categorías menores de béisbol. Ya. Y resulta que yo me enamoré de Mérida, que me desmotivé, parece mentira, me desmotivé tanto para seguir estudiando en la UNEYES, porque yo también desde un principio también quería estudiar en Mérida. Y la mayoría de compañeros míos que fuimos egresados como bachilleres, la mayoría fueron a Mérida. Entonces, fíjate que fue algo bastante difícil decirle a mis padres que yo no quería seguir estudiando en Barinas. Y yo iba bien y saqué mis materias todos bien. Ya. Entonces fue algo difícil de expresarlo ante mis padres, pues. Y mi papá me dijo, no, tranquilo, hijo, si tú no te sientes, vete a Mérida y yo ya más o menos estaba adelantando el traslado. Resulta que cuando llegué a Mérida, me metí todos mis documentos tal cual como los exigía la ULA y había una opción en todas las ingenierías, que era ingeniería forestal. Era la única opción que había para intercambio de estudiantes que venían de otra universidad. Entonces, Okay. esa opción yo la introduje, me acuerdo que me atendió el profesor Narcel González, Imagínate, de asometría. de ingeniería forestal, me dio una... Sí. Y me aprobaron las equivalencias, todo lo que fueron todas las matemáticas, física, química. Inclusive cuando yo comencé a estudiar ingeniería forestal, ya comencé a ver materias con personas que ya iban mucho más avanzadas, porque en aquel entonces habían quitado la prelación de matemática 31. Aquellos que veían no era cálculo como ahora, era matemática 31 y quitaron la prelación para que pudieran ver topografía. Y resulta que yo llegué viendo topografía y a su vez viendo botánica, las materias del primer semestre y materias que eran como del sexto, séptimo semestre, porque muchas personas estaban un poco rezagadas por allí. De hecho, muchas de mis amistades que hice en la que yo. Bueno, eso fue cómo llegué yo a estudiar ingeniería forestal. Mira, una vez que comencé a ver las materias, de verdad que avancé muy rápido, me fue bastante bien, me enamoré de la carrera. Eh, Te cuento, las botánicas no me costaron, no me gustaban. A mí me gustaba enormemente fue el área de topografía, el área de mantenimiento vial, carretera, porque me gustaba también el área civil. Civil. Pero una vez que ya hay la decisión de escoger entre bosques, tecnología y cuencas, mira, yo me fui por tecnología y de verdad que gracias a Dios fue la mejor decisión porque gran parte de mi carrera, por supuesto,
la he ejercido en el área de tecnología, en el área de bosques y en el área de tecnología. Pero ha sido fabuloso y de verdad que no, hoy día no me arrepiento de ese cambio que hice, porque de verdad fue muy valioso y me siento bastante a gusto con la profesión que llevo por dentro. Claro, cuando uno hace lo que le gusta, eso es lo maravilloso. Hacerlo también siempre desde ese amor y desde esa entrega, ¿no? Bueno, José, cuéntame además qué anécdotas tienes por allí, qué experiencia tienes durante la carrera con tus profesores y te la llevaste con todos bien o con algunos, o qué anécdota tengas que recuerdes de esa experiencia de estudiante que es siempre la más excelente. Esa es la época, o que, como dice, con todo lo difícil que pueda hacer, es la mejor. Cuéntame, ¿qué nos puedes, qué recordar, qué recuerdas de Sí, esa época? tú, tú sabes que quizás esa es una de las, no vamos a decir que es una pregunta difícil, ¿no? Que son muchas anécdotas y Son anécdotas, sí, y uno en realidad no son muchas, pero por decirte una, esta fue me acuerdo que fue en química orgánica. A mí me tocaba presentar finales, creo, que se llamaba, creo que era Ramón Jaime, no recuerdo muy bien. Y yo iba muy bien en la materia y yo fui con 15 puntos a final y resulta que cuando me tocaba ir a final, a mí me dieron, yo estaba en Boconó, porque eso fue en un pequeño receso que había allí, y me dieron las famosas parótidas, las famosas paperas. apenas. Sí, y no pude asistir a ese examen y de verdad que me sentí bastante mal. Después tuve que ir a reparación con esos 15 puntos porque uno, creo que eso como que era que lo mantenía, no sé, y el profesor se sorprendió bastante. Sí. Pero bueno, en realidad presenté mi examen en reparación y de verdad, pues todo bien, todo bien. El profesor sí me dice, mira, yo de verdad me sorprendió bastante por el hecho de que tú no estabas acá. Un poquito más que la recuerdo bastante porque era el área, me tocó con el profesor Ponce en carreteras. A mí el área de topografía 1, topografía 2, carretera, mantenimiento, esas materias me gustaban mucho. Ya. Y resulta que yo estaba presentando, creo que era un último parcial, y yo necesitaba, creo que era como 12 o 13 puntos para eximir la materia, porque me gustaba bastante. Y resulta que durante el examen había un compañero que estaba detrás de mí y él levantó y pasó a ver curioso. Yo pienso que le va a llamar la atención es a él y llega y me tacha el examen y me dice algo, y no recuerdo el término, como quien dice, facilitando una copia, dejándose copiar. Yo me sentí bastante mal, terminé el examen, entregué mi examen. Resulta que cuando él fue a entregarme las notas, tenía, me acuerdo, 15 puntos menos 5 puntos por consultar, me dolió bastante porque de verdad tuve que ir a final con 15 puntos y no pude eximir la materia y el profesor después me dice, mira, Bastida, esto fue un castigo que te hice porque tú tampoco puedes facilitar las cosas a las personas que no estudiaron. Pero en ese entonces tú sabes que eso es normal en la época de estudiante. Y Sí. para finalizar, una tercera, que esta sí fue graciosa, eh, eso me pasó en política y legislación forestal. Ya. Teníamos un grupo de amigos a los cuales voy a mencionar, Héctor Frederick, colega que estuvo trabajando, tengo tiempo que no lo veo, estuvo trabajando mucho en el oriente del país. Néstor es un ingeniero, está en Mérida, él tiene, le decíamos en la universidad, cabeza de piano. Y Kenny Márquez. Kenny Márquez fue un amigo que inclusive nos conseguimos en la trayectoria laboral y mantenemos muy buena amistad. Resulta que teníamos un grupo y nos tocaba exponer y a algunos no les gustaba exponer, le daba mucho temor.
Entonces, no, no, tenemos que hacer la exposición, chicos. Nosotros, ¿cómo nos va a dar miedo pararnos allí? A eso, todos vamos a pasar por allí. Pero resulta que antes de nosotros llegó un momento en que el profesor le hizo una pregunta, no recuerdo el nombre del profesor, de verdad, de política, no, no, era un señor ya, el profesor era ya de Viloria, ¿no era Viloria? no, no. Entonces era otro. Sí. Y resulta que el profesor, el muchacho se quedó pero tramado que ni para adelante, ni hacia atrás, ni para adelante. Nada más. Y el profesor le dice, bachiller, ¿usted claudica o no claudica? Lo animó. Mira, ese no decía ni sí ni no, ese quedó tramado que ese no hablaba para nada, ¿vale? Entonces, desde ese entonces, nosotros cuando nos conseguimos, por lo menos yo mantengo contacto más que todo con este amigo, el que le decía, Kenny Márquez. Cada vez que nos conseguimos o nos llamamos, le decimos, bachiller, ¿claudica o no claudica? Eso fue una de las anécdotas, ¿verdad? Quedó Que, bautizado. sí, 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 Quedó bautizado. de verdad momentos inolvidables los vividos allí en la universidad. Esos son los bellos momentos que uno se lleva siempre en el alma, como yo digo. De Esos verdad, recuerdos. Sí, sí, qué de bonito. verdad que recuerdo mucho esas clases de Rubén Darío que aparte de la forma como explicaba, él se movía en ese espacio que era como espacio de una superficie de madera. Él Ajá. caminaba muy fuerte, parecía un vaquero. Parum, prum, Sí, prum. es Él cada muy, vez que muy hacía recio. ese desplazamiento y era muy firme y era muy claro la explicación. De verdad que mucho aprecio tuve al profesor Rubén Darío, eh, Dios lo tenga en la gloria, y de verdad que la última vez que lo vi ya estaba padeciendo, me lo conseguí una vez en media, recuerdo mucho. Otro profesor que de verdad, el profesor Adolfo Rivera, fue mi profesor de productos encolados, fue el profesor al cual le di para que me firmara el título. El profesor Adolfo Rivera, de verdad que fue una materia que me gustó bastante, me gustó mucho. Y otro grupo de profesores, el profesor Osvaldo Encina, el profesor Lino, bueno, una cantidad de profesores que de verdad dieron el todo por el todo porque por la formación de muchos colegas que hoy día son muy exitosos en donde estén, han sido muy exitosos. Sí, y también a nivel de posgrado, creo que el área de productos forestales, excelentes profesores, venían creo de todas partes, de otros países a hacer posgrado allí. Sí, 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 y también en el área de cuencas, en el área de bosques. Mm, bueno, una de las escuelas más antiguas, si no fue la primera escuela, fue la Escuela de Ingeniería Forestal. Casualmente, cuando yo estaba haciendo mis cursos de pregrado allí, de verdad, con mucha frecuencia conocí estudiantes que venían de la universidad. No perdemos la esperanza todos los que formamos parte de esa hermosa escuela de que las cosas mejoren y que de verdad, de alguna u otra forma, salgamos adelante claro, con la formación de nuevos colegas, porque ahorita las matrículas están bastante bajas. claro, todo como todo sube, Sí, baja y ahorita nos toca sí, estar aquí, pero siempre con la esperanza de que vamos hacia arriba, vamos a otra vez a ese repunte y todo es cambio, todo es un cambio y abrirse también a esos nuevos cambios. Y esa es la idea, un poco también la idea de este compartir, ¿no? De compartir las vivencias, de reencontrarse profesionales, compartir sus experiencias y dar también a conocer un poco la profesión, dar reconocimientos a todos esos profesores que han aportado, que han dedicado su vida a esta carrera. Cuéntame, sé que por allí tienes un posgrado, una maestría en ingeniería ambiental. ¿La hiciste una vez que te graduaste o qué te motivó a ese posgrado? mira, ese posgrado lo inicié hace que creo que fueron 3 años. Eh,
te voy a ser claro, aquí hubo una motivación muy importante dentro de la organización donde actualmente trabajo. Eh, de verdad que dedicamos un tiempo bastante importante a nuestras actividades forestales en los diferentes, vamos a decir, en los diferentes. Reinicié una maestría por allá en el año, creo que fue 2004, y tuve que paralizarla porque me coincidían unas clases fuertemente con el horario de trabajo, ¿verdad? Y para aquel entonces, pues, no estaba contemplado, o mejor dicho, pedir un día o medio día para asistir a clase era un poquito complicado. Tú sabes que eh, en la administración privada, en la empresa privada, la dedicación Es exclusiva. es exclusiva, es exclusiva. Bueno, Exclusiva. sin embargo, con el transcurrir del tiempo, voy a mencionar a una persona que de verdad le tengo mucho aprecio, fue mi jefe por mucho tiempo y forma parte del grupo. Él es un ingeniero brasileño llamado Joao Leite, que fue la persona que en realidad motivó a un grupo de compañeros de trabajo porque él decía nunca es tarde para estudiar, y es verdad. Eh, y él nos motivó como les decía, a un grupo y uno de los llanos donde hay un posgrado de ingeniería ambiental y de verdad fabuloso el tiempo dedicado a desarrollar esta maestría. Actualmente estoy en el proceso de desarrollo del trabajo y con miras a seguir, porque nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde, siempre, porque el conocimiento también te permite dar, ¿sí? Sí, eso es Dar. correcto. Y estamos en un constante cambio y lo que las bases sean las mismas, siempre se va agregando más información. Y en la medida en que uno también puede estar informado, en esa medida da, ¿sí? Prestas un mejor servicio. Bueno, cuéntame también un poco de tu carrera. Sé que has iniciado prácticamente desde que te graduaste, ¿no? En la empresa de Forza. Sí, Te fuiste para prácticamente Cogedes, regresaste. vamos, allí es donde viene aquel cuento que les mencionaba inicialmente, que no me quería venir a San Carlos porque era una zona muy calurosa. Bueno, resulta lo siguiente, que una vez que yo curso el último semestre con la materia de pasantías, Ya, ah, gracias para aquel entonces, no dejo de mencionar al profesor Osvaldo Encinas, a la profesora Gladys Mogollón, las que fueron pues, baluartes de formación de muchos colegas. Y el profesor Osvaldo, para aquel entonces, era el coordinador de pasantía. Y tuvimos un taller total. Calidad total era el boom para aquel entonces, que no deja de ser un boom, ¿no? La calidad siempre es algo muy importante, pero para aquel entonces la calidad total con el fenómeno de William Deming y todo esto, hubo un taller muy importante en la facultad con un ejecutivo de Smurfy, cartón de Venezuela en aquel entonces, llamado Erasmo Jiménez. Erasmo Jiménez fue a Mérida, nos dictó una excelente charla de calidad total y a mí me llamó mucho la atención. ya. Y yo hablé con el profesor Osvaldo y le dije, profesor, ¿qué posibilidad existe de que yo pueda hacer pasantías en Smurfy bajo vamos a decir, para aprender un poco más de todo este boom que hay sobre calidad total? Y resulta que él me puso en contacto de una vez finalizado el taller con este profesional de Smurfy, Ramos Jiménez, si recuerdo, no sé si era administrador, contador, pero era una persona muy fuerte ahí dentro de Smurfy, cartón de Venezuela. Y hice mis pasantías, conseguí mis pasantías en una de las empresas de Smurfy allá en Valencia. Yo me había graduado por el área de tecnología, hice mis pasantías en Smurfy, específicamente en la empresa Unión Gráfica. Unión Gráfica
era aquella que se encargaba de todo lo que son las impresiones de los empaques que se fabricaba en Smurfy, por supuesto con la elaboración del cartón y cartulina, que esa era la línea fuerte de Smurfy Capa de Venezuela. Bueno, hice mis pasantías, hice excelente trabajo, vine a Mérida, hice mi presentación de la tesis, todo perfecto, el trabajo, perdón, la presentación, la exposición o la defensa de ese trabajo que hice con Smurfy. Y resulta que yo me mantuve un tiempo, después que finalicé, me mantuve en Valencia. Me mantuve en Valencia y logré para aquel entonces, después de que hice mi pasantía, tuve muchas amistades en Valencia y me quedé allí y conseguí una entrevista en Papeles Venezolanos. Ya. De Forza es una filial de Papeles Venezolanos. Sí. Como yo había salido por el área de tecnología y estuve muy ligado también, mi área de pasantías y todo esto, entonces conseguí esa entrevista en Papeles Venezolanos y Papeles Venezolanos me dijeron lo siguiente: usted es ingeniero forestal, nosotros tenemos una empresa, mira, De Forza arrancó prácticamente en el año 1988 con las operaciones y en realidad fue fundada en el 87, pero en el 88 es que comienzan las plantaciones en el estado Cojedes. Y resulta de que yo me gradué en marzo, ¿De qué año? Del año 1993. Yo me gradué en marzo del año 1993. Ya. Me acuerdo que cuando existía el 12 de marzo, Día de la Bandera. Ya. Y me vine a Valencia en agosto porque había conseguido la entrevista y me dijeron en esa entrevista: mira, nosotros te vamos a enviar para San Carlos porque allá estamos en un proceso de selección. Excelente. Bueno, me vine a San Carlos, estuve en esa primera entrevista con esta persona que le mencionaba, el ingeniero Joao Leite, en el año, eso fue como en julio, agosto del año 1993, y había un proceso de selección. Bueno, yo en espera, y espera, entonces después me llamaron y me dijeron, ¿qué hice yo en ese interín? Eso fue como en agosto. Yo me quedé en Valencia, yo me quedé trabajando en Valencia porque conseguí un pequeño trabajo como de ingeniero inspector en Chrysler Motor de Venezuela, en una obra civil donde había que estar pendiente. Yo tenía algunos conocimientos básicos de construcción. Entonces el ingeniero me dice, tú lo que vas a estar pendiente es que se hagan las cosas a la medida, que el personal está haciendo el trabajo bien. Bueno, en resumen, yo asistía en la mañana, hice unos cursos de computación para aquel entonces, cuando hablábamos de Lotus, de WordPerfect, todo aquello. Bueno, resulta que al terminar ese trabajo me llama nuevamente de Forza y que si estoy interesado en una nueva entrevista. Fui, me entrevistaron y trabajé por un periodo de 2 años. Trabajé parte de finales del año 93, 94, 95, siempre trabajando en el de zonas. Tuve que salir en el año 95. A finales del año 95 salgo de Forza y luego que salgo de Forza, registro mi propia empresa. Me independizo con otro colega que también había trabajado en De Forza y registramos una pequeña empresa. Y de allí se estaba desarrollando y también otros colegas, allí nos ayudamos mucho porque había otro colega que trabajaba en Benepal. Benepal para aquel entonces era la máxima empresa productora de papel de Venezuela. Sí, me acuerdo. Y resulta que nosotros comenzamos como quien dice, a mover las teclas con aquel dinero que percibí de la liquidación
yo compro un vehículo, una camioneta para comenzar a trabajar. Mi capital en aquel registro que uno hacía, mira esto, las palas, bueno, resulta que en un viaje a Barinas a visitar a mi hermana me consigo un colega, lo recuerdo mucho, se llama Jesús Espinosa. Jesús Espinosa fue un ingeniero de Smurfy, hizo excelente trabajo como creo que llegó a ser gerente de operaciones de Smurfy. Me lo consigo en una bomba en Barinitas y me dice, Giovanni, chico, ¿qué hacéis por ahí? Yo le digo, no, vine a visitar a una amiga, perdón, vine a visitar a mi hermana. Mm. Yo estoy al frente de un proyecto en San Carlos de Smurfy. Acércate por allá que yo quiero que trabajemos primero personas que hayan tenido experiencia en plantaciones forestales y ustedes ya lo sé que lo han hecho. Y resulta que fuimos y al tiempo comenzamos a trabajar. Entonces, José, Yo me, diri yo me dirigía a Barinas y me consigo a un colega al cual recuerdo mucho, el colega Jesús Espinosa. Jesús Espinosa fue uno de los grandes baluartes allí de los proyectos que desarrolló Smurfy. Jesús Espinosa me lo consigo y me dice que qué hago yo por esos lados. Yo le dije que yo iba a visitar a una hermana en Barinas y que tenía una empresa dispuesta a brindar el apoyo. Y él me dijo, mira, ustedes son los indicados para que trabajen conmigo en el desarrollo forestal que estamos implementando en Cojedes, específicamente entre San Carlos y Acarigua. Smurfy se estaba expandiendo hacia allá. Bueno, paralelamente en Benepal existía también un colega que estaba al frente de la gerencia de la división agrícola de Benepal. Y allí casualmente coincidimos y pudimos engranar a trabajar paralelamente tanto en Smurfy como en Benepal. De verdad que allí estuvimos trabajando desde el año 1996 sector forestal, plantaciones, mantenimiento, cosecha o aprovechamiento forestal, que fue de gran experiencia para este colega y para mí. En este caso, el que trabajaba conmigo es un colega de nombre Giovanni Urrutia, muy conocido allá en la facultad también en sus momentos, y de verdad hicimos excelente trabajo allí gracias al apoyo de Jesús Espinosa y de otros colegas que trabajaban allí para Smurfy. Bueno, ya a mediados del año 99, yo ya previamente ya me había casado. Yo me casé en el año 1997, tuve mi primer hijo y en aquel entonces Joao me contacta nuevamente, como él era la máxima autoridad, él es gerente general de ahí de hasta hoy que he general pasado de... por diferentes. Desde allí, desde agosto de 1999 hasta la fecha, me he desarrollado en esta empresa. De verdad que es mucho lo que he aprendido, las oportunidades. He trabajado en diferentes áreas de netamente forestales. He trabajado en proyectos de tratamiento de madera, en proyectos de elaboración de carbón de plantaciones de eucalipto, que eso me enorgullece enormemente porque entre los años 2000 creo que contribuimos notablemente a reducir al máximo la afectación de los bosques en Venezuela, porque todo el carbón que se producía en gran parte en Venezuela era procedente de plantaciones forestales y no de afectación de los bosques naturales. Entonces, eso fue uno de los, considero yo que de mis grandes logros, que formé parte de este equipo de trabajo, y también que en esa trayectoria de Venezuela, específicamente de eucaliptus y del mismo pino, que se decía que no se desarrollaba nada bajo plantaciones de eucalipto. Desarrollamos proyectos sumamente importantes, desarrollamos proyectos de plantaciones
en asociación con ganado, plantaciones en asociación con cultivos agrícolas, a pesar de que los suelos donde funciona de fuerza no son suelos de vocación agrícola, porque son suelos de clase 3 en adelante, pero pudimos establecer ensayos en asociación con plantaciones que nos permitió romper mitos que se tenía sobre plantaciones forestales acá en Venezuela. Recibimos visitas inclusive de institutos del Estado y se puede producir cultivos agrícolas bajo plantación. Eso de verdad fue bastante provechoso para nosotros, al punto que recibimos la certificación de finca productiva en aquel entonces. Finca productiva porque no solamente desarrollamos el cultivo de eucaliptus o de algunas otras especies forestales, sino que también implementamos algunos cultivos agrícolas. Claro, los rendimientos no eran los que existen en unos suelos de vocación agrícola, pero sí, como vuelvo y repito, sí logramos la ruptura de esos mitos que se tenían sobre las plantaciones de eucalipto. Bueno, y seguidamente, pues, he trabajado en el área de investigación dentro de esta empresa. Hay algo también que he llevado adelante, que soy responsable de todo lo que es proyectos de responsabilidad social empresarial, que llevo varios años llevando adelante proyectos de suma importancia, y hoy día estoy al frente de la gerencia de gestión técnica, donde estamos haciendo un excelente trabajo, por supuesto, porque hay que seguir adelante, hay que creer en este país que podemos salir adelante en el sector forestal. Es arduo el trabajo que hay que hacer, para eso pienso muy motivador, y por qué no más adelante que existan otros proyectos forestales para impulsar el sector forestal en Venezuela que tanta falta hace. Claro, claro. Y eso, todo eso en esa región de San Carlos, trabajaste todos esos proyectos del carbón, de las siembras, Sí, sí, todos los proyectos. en la zona de San Carlos, siempre. Todo en la zona de San Carlos. Hay algo que no debo dejar de mencionar. También formé parte de una red, se llama Red Agrosilpa, Red Agrosilvopastoril, donde estábamos formando parte de ella, o estamos formando parte porque no ha habido ruptura aún. El grupo, la Fundación Danat, la Fundación Polar, Nestlé de Venezuela, de Forza, la Universidad de los Andes, la UNEYES. Es un trabajo conjuntamente con un grupo de productores de la zona alta del estado Apure. Fuimos invitados a dictar charlas motivadoras a los ganaderos para sembrar árboles en los potreros. Fue una experiencia bastante gratificante que tuvimos con esta red agrosilvopastoril de Venezuela, porque los sistemas silvopastoriles o agrosilvopastoriles es el futuro del sector forestal, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. Sí, yo sumamente de acuerdo contigo, y qué bonito, ¿no? Que hayas tenido todas esas experiencias que te han enriquecido y puedas dar también y transmitir y compartir todos esos conocimientos. De verdad que te felicito, José, que estés y se te ve cuando hablas la pasión con que hablas de tu profesión, de tu trayectoria como profesional. Y bueno, estos llanos necesitan mucho de esta información, y como tú dices, qué bonito hacer esas divulgaciones, ¿no? Hacer jornadas, actividades que puedan seguir comunicando el valor del forestal, ¿no? Fíjate que campo, que hay campo, es una carrera muy amplia, la ingeniería forestal. Y bueno, ya ir terminando la entrevista, que el tiempo pasa volando, y de verdad que ha sido muy un honor acompañarte hoy. ¿Qué nos puedes decir a estos jóvenes, la juventud que esté pensando qué estudiar? ¿Qué le podemos decir para que se motiven a estudiar ingeniería forestal? ¿Por qué deberían estudiar ingeniería forestal? ¿Qué les puedes decir desde tu experiencia a estos nuevos jóvenes? Mira,
existen grandes retos hoy día a nivel mundial y esos grandes retos están enfocados al área ambiental, al cambio climático, a la, vamos a decirlo que a la sustentabilidad. Entonces, tenemos que engrananar todo lo que es la parte producción, lo que es la parte ambiente, lo que es la parte social. Y esas tres herramientas son fundamentales para el ingeniero forestal, el futuro ingeniero forestal, que no solamente tenemos que enfocarnos en la producción, sino también en la conservación del planeta. Tenemos un reto muy importante. La ingeniería forestal es una carrera bastante amplia de la cual podemos sacar mucho provecho. Existe un gran futuro en Venezuela en el sector forestal. Rogamos porque las cosas mejoren, haya un impulso, un reimpulso del sector forestal en Venezuela, porque ya tuvimos momentos bastante gratificantes en el pasado del sector forestal. Sí, eso es cierto. Bueno, mira, y con esta, que escuche esta entrevista también puede apreciar todo lo que se puede hacer desde esta profesión, ¿no? Y si no cuidamos nuestra madre tierra, si no cuidamos nuestra casa, ¿y qué más que esta profesión, verdad? Y dar ese servicio, porque es un servicio. Es un servicio pero es importante también recordarles a los futuros colegas de que no nos enamoremos solo de Mérida, porque nos graduamos y nos queremos quedar en Mérida ejerciendo ingeniería forestal, cuando en realidad la ingeniería forestal, el potencial de la ingeniería forestal como está, como es, no está en Mérida. Está en toda Venezuela. Eso a los colegas, de verdad, muchos no avanzan. Ahí existe mucho potencial en personas que se han quedado en Mérida. Sí. De verdad, hay que salir de Mérida. Bueno, como estás tú, como estamos nosotros aquí por este llano, que son unas extensiones maravillosas, con esa necesidad de recibir a estos profesionales para desarrollar con conciencia, con esa conciencia de que cuidar nuestro ambiente y que sí se puede, ¿no? Y ser constante, claro. Ser constante, saber que hay momentos en que no todo fluye, pero en esa constancia y en esa fe se logran las cosas, ¿sí? Eso es correcto. Eso es lo importante, desde dónde estudiamos y para qué estudiamos, ¿sí? Es una carrera de amar a la tierra y de amar a la naturaleza y a la parte humana y saber que es nuestra casa, ¿sí? Y entonces, ¿quién no cuida su casa? Todos, ¿verdad? Bueno, José, agradecida y un honor para mí haber conversado contigo. Y bueno, para todos los que vean esta grabación, gracias por estar aquí hoy. Nos veremos en otra ocasión. Gracias por tu tiempo y tu valiosa experiencia. Gracias a ti. Gracias, colega. Para eso estamos.